Hola a todos. Se acercan los exámenes, bachillerato, la PAU y claro, hay un nombre que siempre sale y que a veces da un poco de miedo, Karl Marx. Pero oye, que no acuda al pánico. Puede parecer muy denso, muy complicado, pero vamos a ver que sus ideas claves se pueden entender perfectamente. La idea aquí es desglosarlos juntos, de forma súper clara, para que lleguéis al examen con todo lo necesario. A ver, es una pregunta totalmente lógica, ¿no? ¿Por qué narices tenemos que estudiar a un señor del siglo XIX para un examen de hoy? Pues mirad, la respuesta es más sencilla de lo que parece, y es que es imposible entender el mundo en el que vivimos sin tener ni idea de Marx. Cuando veis las noticias, cuando oís hablar de política, de economía, del trabajo, todo eso, de una forma u otra, tiene el eco de las ideas que este hombre planteó hace casi 2 siglos. Por eso, nos guste más o menos, sigue siendo tan relevante. Vale. Para que no nos perdamos por el camino, he preparado una ruta súper clara. Son 5 paradas, 5 puntos clave. Primero, vamos a ver el contexto, su época, para entender de dónde sale todo. Luego, su visión del ser humano, que es la base. Después, el método que usaba, como si fueran sus gafas para analizar el mundo. A continuación, el gran problema que él veía, la famosa alienación. Y para terminar, claro, la solución que proponía, la revolución. ¿Todo claro? Pues venga, vamos a ello. Muy bien, pues arrancamos con la primera parte. Y como tiene que ser, empezamos por el principio. Para pillar bien a Marx, lo primero es viajar a su mundo. Pensad en el siglo XIX, una época de cambios brutales, de fábricas echando humo a todas horas y de conflictos sociales enormes. A ver, situémonos. El capitalismo industrial está a tope, en plena ebullición. Las fábricas están por todos lados y una nueva clase social, la burguesía, está tomando el control de todo. Mientras tanto, en el plano filosófico, la gran estrella es un tal Hegel. Y Hegel propone una cosa llamada dialéctica, que es básicamente un método para entender cómo cambian las cosas. Pues bien, Marx y sus colegas se apuntan a un grupo que se conoce como la izquierda hegeliana. Y ojo, porque esta gente no se conformaba con usar la dialéctica de Hegel solo para entender el mundo, que va, ellos querían usarla como un arma, una herramienta para criticar la sociedad y sobre todo para transformarla. Y esto nos lleva directos a la segunda parada, que es la base, la raíz de todo su pensamiento. Porque antes de ponerse a criticar nada, Marx se hace una pregunta fundamental. Pero vamos a ver, ¿qué es un ser humano? Y su respuesta, su respuesta fue un bombazo que rompía con todo lo que se había dicho antes. La respuesta de Marx es, como digo, totalmente revolucionaria. Nos dice, olvidaos de la idea de que somos una creación de Dios, o que somos una mente pura flotando por ahí. No, para Marx somos lo que hacemos, punto. Nos hemos hecho a nosotros mismos a lo largo de la historia currando, trabajando, transformando la naturaleza para poder sobrevivir. Y esa es la esencia de su humanismo. El ser humano no es creado, el ser humano se crea a sí mismo. Es el arquitecto de su propia realidad. Vale, aquí muchísima atención, porque estos 4 puntos son de examen sí o sí, hay que clavarlos. Para Marx, el ser humano es, primero, un ser material. O sea, somos cuerpo, somos carne y hueso, no solo un alma. Lo que importa es nuestra vida física, real. Segundo, es un ser histórico. ¿Qué significa esto? Que somos los protagonistas, los que construimos la historia, no es algo que nos cae del cielo. Tercero, somos un ser no terminado o dinámico. Nunca estamos acabados, siempre estamos haciéndonos, en construcción. Y por último, y esto es súper importante, nuestra esencia es la praxis. ¿Praxis? ¿Qué es eso? Pues es la idea clave de que nuestra misión no es solo pensar sobre el mundo, sino actuar, transformarlo. Es la mezcla perfecta de teoría y acción. Pensar y hacer, todo junto. Fenomenal. Ya tenemos claro qué es el ser humano para Marx, un ser activo que transforma el mundo. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿y qué herramientas, qué método usa para analizar todo esto? Y aquí es donde volvemos a su maestro, Hegel. A Marx le flipaba el método de Hegel, la dialéctica, pero hizo algo que se explica diciendo que le dio la vuelta o la puso sobre sus pies. A ver si me explico. Para Hegel, lo que movía el mundo era el choque de las ideas. Pero Marx dice, no, el motor de verdad, lo que mueve la historia, es el mundo material, la economía, la lucha por la supervivencia. Así que para él, la realidad no es algo estático, es un campo de batalla constante entre fuerzas contrarias. Ya sabéis, los ricos contra los pobres, los que explotan contra los explotados. Y es de esa lucha, de ese conflicto, de donde sale el cambio. ¿Y cómo funciona este motor del cambio? Pues es un proceso en 3 pasos, un ciclo que no para. Primero está la tesis, que es la situación que ya existe, por ejemplo, el sistema feudal, con los señores y los siervos.
Pero dentro de ese sistema nace su contrario, la antítesis. En este caso, una nueva clase social, la burguesía, que le planta cara. Del choque, de la lucha entre estos dos, sale algo nuevo que los supera a ambos, la síntesis, que en nuestro ejemplo sería el sistema capitalista. Y ojo, porque esta síntesis se convierte en la nueva tesis, y el ciclo vuelve a empezar. Es un motor que nunca se detiene. Vale, ¿y ahora cómo aplicamos esto a la historia de la humanidad? Pues eso es, ni más ni menos el materialismo histórico. Es coger el materialismo dialéctico y usarlo como una lupa para entender la historia. La idea de Marx es rompedora. Si quieres entender de verdad una época, no te fijes primero en sus reyes, ni en sus artistas, ni en sus dioses. No, fíjate en cómo producen las cosas que necesitan para vivir. La base de todo, el motor de la historia, es la economía. Y esta frase de Marx lo resume a la perfección. Él dice que lo que nos diferencia de los animales, lo que de verdad da el pistoletazo de salida a la historia humana, no es que empecemos a pensar o a creer en dioses. Es el momento en que empezamos a producir nuestros propios medios para sobrevivir. El trabajo, la producción, esa es la actividad que nos define como humanos. Y llegamos al que quizás sea el esquema más famoso de Marx. Es clave entenderlo. Imaginad que la sociedad es un edificio. Pues bien, los cimientos, la base que aguanta todo el peso, es la estructura. ¿Y qué es la estructura? Es la economía. Las fábricas, las tierras, la tecnología y, lo más importante, ¿quién es el dueño de todo eso? Vale, y encima de esos cimientos se levanta el resto del edificio, lo que Marx llama la superestructura. Las leyes, la política, el arte, la religión, la cultura, todo eso. Pero cuidado, para Marx esta superestructura no flota en el aire. Su principal función es justificar y proteger los cimientos, la estructura económica. En resumen, y esto es solo para el examen, la forma en que producimos determina la forma en que pensamos. Perfecto, ya tenemos las herramientas de análisis. Con ellas en la mano, Marx se pone a mirar la sociedad de su época, el capitalismo, y le encuentra una enfermedad gravísima, que es el corazón de su crítica, un concepto absolutamente central, la alienación. Sé que la palabra alienación suena un poco rara, pero es muy fácil de entender si pensamos de dónde viene. Viene del latín alienus, que significa ajeno, extraño a uno mismo. Y ahí está la clave de todo. Para Marx, en el sistema capitalista, el trabajador se convierte en un extraño para sí mismo. Su propia capacidad para crear, que debería ser lo que le hace sentirse realizado, se le arrebata. Su trabajo ya no es suyo, se convierte en una simple herramienta para que otro se haga rico. Es como perderse a uno mismo en el propio trabajo. Y Marx veía que esta enfermedad, esta alienación, tenía varios síntomas. Por ejemplo, la alienación religiosa. Te prometen la felicidad en el más allá para que aguantes y no te quejes en el más acá. O la política. Te venden que el Estado es neutral y representa a todos, cuando en realidad, dice Marx, defiende los intereses de la clase dominante. Pero, y esto es crucial, atención, de cara al examen, todas estas son solo manifestaciones. La raíz del problema, la madre de todas las alienaciones, es la económica, la que pasa en la fábrica, en el tajo. Y esta alienación económica en la principal tiene como dos caras, dos formas. La primera, el trabajador está alienado respecto al producto. O sea, él fabrica algo con sus manos, pero eso que fabrican no es suyo. Se convierte en una mercancía que pertenece a otro y que se venderá para el beneficio de otro. Y la segunda, que es casi peor, está alienado en el propio acto de producir. Su trabajo no es algo creativo, voluntario, que va, es un trabajo forzado, monótono, donde él se siente una pieza más de una gran máquina, un engranaje. ¿Y cuál es el truco económico que permite toda esta explotación? El concepto es clave, se llama plusvalía. Vamos a explicarlo con un ejemplo tonto para que se entienda. Imagina que un trabajador, en sus 8 horas, produce un valor equivalente a 100 euros, pero el empresario solo le paga un salario que equivale a, pongamos, 60 euros. ¿Qué ha pasado con los otros 40 euros? Pues esos 40 euros son la plusvalía. Es el valor que el trabajador ha creado, pero por el que no le han pagado. Es, dicho claramente, trabajo gratis que se queda el capitalista. Y para Marx, ahí está el secreto de todo el sistema, el corazón de la explotación. Vale, ya hemos visto el contexto, el método de análisis y el diagnóstico del problema. Pero como ya dijimos, Marx no era un filósofo de sillón. A él no le bastaba con entender el mundo. Su objetivo final era cambiarlo. Así que vamos a la quinta y última parte, la solución. Y aquí volvemos a esa palabra tan importante, praxis. Para Marx, toda la teoría, todo este análisis tan complejo del materialismo histórico, no sirve absolutamente para nada si no se traduce en acción. La filosofía tiene que dejar de ser una cosa para mirar el mundo desde la barrera. Tiene que convertirse en una herramienta, en un martillo, para transformar la sociedad de raíz y terminar con la alienación.
Entonces, ¿cuál es el camino hacia esa transformación? Pues según Marx, sigue unos pasos lógicos, casi como una reacción en cadena. Lo primero es que los trabajadores tomen conciencia de clase, que se den cuenta de que son una clase explotada. Cuando eso pasa, se desata la lucha de clases, ese enfrentamiento que para Marx es el verdadero motor de la historia. El siguiente paso sería conquistar el poder del Estado. Y finalmente, el objetivo último, a abolir la propiedad privada de los medios de producción, porque ahí está, según él, el origen de todos los problemas de la alienación. Pero para que todo esto pueda pasar, Marx dice que hay que saber distinguir entre dos cosas muy diferentes, la ideología y la ciencia. Para él, la ideología es como el software que nos instala la clase dominante. Es el conjunto de ideas que nos hacen ver el sistema como algo natural, justo y eterno. Es una falsa conciencia, como llevar unas gafas de colores que te deforman la realidad. En cambio, lo que él propone, su materialismo histórico, es una ciencia. Es la herramienta para quitarse esas gafas, para ver la realidad cruda, tal y como es, y descubrir las relaciones de explotación que la ideología intenta ocultar. Y con esto cerramos el círculo. La crítica que hace Marx a la ideología nos deja con una pregunta final que es súper potente y sigue totalmente vigente hoy. Si él fue capaz de identificar los filtros, las gafas ideológicas de su tiempo, la pregunta es, ¿cuáles son las nuestras? ¿Qué ideas, qué discursos, qué creencias damos hoy por sentadas? Como si fueran la verdad absoluta, pero que en realidad podrían estar justificando el sistema en el que vivimos. Es una pregunta para pensar y que nos ayuda a entender no solo a Marx, sino nuestro propio mundo. Y nada más. Muchísima suerte con esos exámenes.